En este vídeo vamos a resolver un problema de productividad tanto global como parcial respecto del factor trabajo, y es un problema de la selectividad PBAU de Andalucía de julio de 2023. En él nos dice: la empresa Mige Sociedad Anónima se dedica a la fabricación de válvulas hidráulicas. La producción del año pasado, es decir, 2022, fue de 120.000 unidades, que vendió a un precio unitario de 10 euros. Para su fabricación se utilizaron 5 máquinas acanaladoras con un coste de mantenimiento mensual de 3.000 euros por máquina, así como 25 trabajadores cuyo coste mensual fue de 2.700 euros al mes. Es decir, tenemos que producimos válvulas hidráulicas que se venden a 10 euros cada una y se produjeron 120.000 en 2022, y que para ello se utilizan máquinas y personas, y nos da el coste mensual. Es muy importante porque esto nos puede dar el fallo. Aquí estamos hablando de anual y aquí estamos hablando de mensual. Después nos da los datos de 2023, que nos dice que la empresa realiza una remodelación del proceso productivo, de manera que incrementa la producción un 10%, empleando 10 máquinas más, pero a cambio tiene que despedir a 7 trabajadores. Y teniendo en cuenta esta información, se va a pedir la productividad global de la empresa en cada año, la tasa de variación de la productividad global de la empresa y la productividad del factor trabajo en cada año y su tasa de variación. Por lo tanto, vamos a empezar a sacar los datos. En el apartado A se nos pide la productividad global. La productividad global es el valor de la producción respecto del coste de los recursos que se utilizan, es decir, el valor de la producción dividido entre el coste de los recursos. Para calcularlo necesitamos calcular el valor de la producción. El valor de la producción se calcula como la cantidad producida por el precio. Por lo tanto, el valor de la producción en 2022 es lo que se produce en 2022, que tenemos aquí que son 120.000 unidades, por su precio, que es 10 euros. 120.000 por 10. Y esto nos da 1.200.000 euros. Por otro lado, tenemos el coste de la producción, que se calcula como el coste de la mano de obra más el coste de la maquinaria. Pero, como hemos comentado antes, el coste nos lo da mensual. Por lo tanto, luego hay que multiplicarlo por 12 o multiplicar por 12 cada uno. El coste de la maquinaria son 5 máquinas por 3.000 euros. Pero eso sería mensual. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por 12. Es decir, el coste de la máquina sería 5 por 3.000, que es el coste mensual de cada máquina, por 12. Y el coste de la mano de obra sería 25 trabajadores por 2.700 euros al mes por 12 meses. Por lo tanto, 25 por 2.700 por 12. Y esto nos da 990.000 euros. Por lo tanto, la productividad global de 2022 será el valor de la producción, que es 1.200.000, entre el coste de los recursos, que es 990.000. Por lo tanto, tenemos que 1.200.000 euros entre 990.000 euros nos hace un total de 1,21. ¿Qué significa este 1,21? Significa que por cada euro utilizado en la producción o gastado o consumido en la producción, se obtiene un valor de producción de 1,21 euros. Pasamos a la productividad, al valor de la productividad del año 2023. Entonces, para calcular la productividad del año 2023 tenemos que hacer lo mismo. El valor de la producción del año 2023, que como vemos en el enunciado nos dice que se incrementa la producción un 10%, por lo tanto es 120.000 más el 10% de 120.000, y todo esto por el precio al que se va a vender, que sería a precios constantes, pero como no nos dice nada es el mismo, que sería 10 euros. 120.000 más el 10% de 120.000 son 132.000 unidades, que es la producción de 2023, por 10 nos hace un total de 1.320.000 euros.
Y el coste de los recursos, en este caso, de nuevo, es el coste de las máquinas más el coste de la mano de obra. Vamos a los datos y nos dice que para aumentar la producción un 10% se han empleado 10 máquinas más. Por lo tanto, si antes teníamos 5, ahora tenemos 15. Y los trabajadores se han disminuido en 7, porque hay habido que despedir a 7. Por lo tanto, si antes teníamos 25, ahora tenemos 25 menos 7, 18. Quedándonos 15 máquinas, que es lo que tenemos ahora, por 3.000, que es lo que cuesta mantener cada máquina, por 12 meses, más el coste de la mano de obra son, en este caso, 25 menos 7 trabajadores, 18 trabajadores, por 2.700 euros, que es lo que cuesta al mes cada trabajador, por 12 meses. Y esto nos da 1.123.200 euros. Por lo tanto, tenemos que la productividad del año 2023 es el valor de la producción, que es 1.320.000 euros, entre el coste de los recursos, que lo acabamos de calcular, que era 1.123.200 euros. Y esto nos da 1,18. ¿Qué significa este 1,18? Bueno, pues significa que en 2023, por cada euro utilizado en la producción, se obtuvo un valor de producción de 1,18 euros. Por lo tanto, sabemos que la productividad ha disminuido, porque teníamos que la productividad de 2022 era 1,21. Ahora, ¿cuánto ha disminuido? Bueno, pues eso es lo que nos piden en el apartado B, la tasa de variación de la productividad global. La tasa de variación de la productividad global, como cualquier tasa de variación, se calcula como la productividad del año 2023 menos la productividad del año 2022 entre la productividad del año 2022 por 100. Es decir, lo que ha variado la productividad, teniendo siempre en cuenta que la referencia es el año antiguo, entre lo que teníamos de la productividad por 100, quedándonos 1,18, que es la productividad de 2023, menos 1,21, que es la productividad de 2022, entre 1,21 por 100. Y esto nos da negativo porque ha disminuido y 2,48%. Es decir, que la productividad del año 2022 al año 2023 ha disminuido un 2,48%. Y en el tercer apartado, en el apartado C, se nos pide la productividad del factor trabajo, tanto del año 2022 como la productividad del factor trabajo del año 2023 y su tasa de variación, la tasa de variación del factor trabajo del año 2022 al año 2023. ¿Cómo se calcula la tasa de productividad parcial o de un factor? Se calcula como las unidades producidas entre las unidades de factor empleadas. Por lo tanto, tenemos que en el año 2022 la productividad del factor trabajo, pongo una T, aunque normalmente se pone una L de labor, es las unidades producidas, que eran 120.000, entre las unidades de factor trabajo empleadas, que eran 25 trabajadores. Y esto nos da 4.800. En este caso, si tiene unidades, es unidades producidas por trabajador. Y la productividad del factor trabajo en el año 2023 son las unidades producidas, que eran 132.000, recordemos 120.000 más el 10%, entre 25 menos 7 trabajadores, es decir, 18. Y esto nos da 7.333,33 unidades por trabajador. Por lo tanto, vemos que la productividad del factor trabajo ha aumentado. Esto es debido a que tenemos menos trabajadores y, sin embargo, la productividad ha aumentado, pero eso es porque la productividad de la maquinaria, si la calculáramos, habrá disminuido, porque la productividad global es negativa. ¿Cuánto es la tasa de variación de la productividad del factor trabajo del año 2022 al año 2023? Bueno, pues se calcula de nuevo como la tasa de variación más actual, como la productividad del factor trabajo más actual, 7.333,33, menos la productividad antigua, que es 4.800, que es la que se considera de referencia, entre 4.800 por 100. Y esto nos queda que ha aumentado un 152,78%. Y como hemos comentado, la productividad ha aumentado, la del factor trabajo, que es la parcial, pero sin embargo la productividad global ha disminuido. Y eso es debido a que la productividad de las máquinas habrán disminuido.